Bueno, buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Vamos a dar inicio a la presentación de la obra que ahora nos convoca. Agradecer antes a Editorial Itaca, al personal de Editorial Itaca, a David Moreno, por organizar y convocar esta presentación. Se trata entonces de la más reciente publicación de Jorge Veraza, que se titula Karl Marx, la inteligencia artificial y el gobierno despótico de la producción, a 200 años del nacimiento del pensador de la Revolución Comunista. Pues esta última obra publicada de Jorge Veraza es una obra evidente para enfrentar al capitalismo contemporáneo en un aspecto tecnológico, económico y político, que es el de la inteligencia artificial. Un fenómeno, objeto que, como ya sabemos, ya hemos visto, se está hablando ampliamente, promoviendo, discutiendo en muchos ámbitos. Pues Veraza va a abordar el problema desde los conceptos de Karl Marx y los suyos, que en cierta medida son desarrollos y reconstrucciones dialécticas de los conceptos de Marx. Ahora bien, lo peculiar que tiene el tratamiento de Veraza sobre la inteligencia artificial, como lo indica desde las primeras páginas del libro, es que la va a analizar en relación con el proceso de trabajo, la relación pues entre la inteligencia artificial con el proceso de trabajo, con la explotación de plusvalor y con la ley del desarrollo capitalista. Esto es lo que daría, en términos así dicho de manera general, la peculiaridad al tipo de abordaje, de análisis que va a hacer Jorge Veraza en esta obra. Lo hace también, a mi parecer, en la perspectiva de la crítica global, de la crítica integral de la sociedad moderna. Este proyecto teórico enarbolado por Karl Marx manifiestamente en sus manuscritos económico-filosóficos de 1844. Como se puede ver en la siguiente breve cita que les quiero leer para finalizar mi presentación y dar paso a la intervención de Carlos Herrera. Dice entonces, citando a Veraza, página 160 de la obra: la inteligencia artificial, en tanto novísima tecnología de punta, es un tema de profundo interés para la clase obrera, no solo porque su introducción en los procesos laborales altera radicalmente las condiciones de trabajo o porque desplaza mano de obra, lo cual genera grandes masas de desempleados, sino también por las repercusiones que tiene en relación a la sociedad burguesa en su conjunto, así como a la relación Estado-sociedad en la economía, pero sobre todo por las cuestiones políticas involucradas, nada menos que la liberación del proletariado y la construcción del socialismo y el comunismo, así como la abolición de la propiedad privada, del Estado y aún la abolición del trabajo, etc. Bueno, pues esta sería mi introducción a esta presentación, para dar paso a una intervención más amplia, más profunda también, sobre esta obra de Jorge Veraza que nos va a presentar el doctor Carlos Herrera de la Fuente. Carlos Herrera es economista, filósofo, traductor, ensayista, novelista y poeta. Es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Es profesor de las materias Teoría Crítica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de Estado y Economía Mundial en la División de Estudios de Posgrados de Economía de la UNAM. Es autor de 4 ensayos de filosofía: Libertad sin sujeto, El pensamiento de la libertad más allá del principio de identidad y de la tradición humanista de la filosofía moderna, escrito en alemán en el año 2012, Ser y donación, recuperación y crítica del pensamiento de Martin Heidegger del 2015, El espacio ausente, la ruta de los desaparecidos del 2017 y Consideraciones pandémicas del año 2022. Escribió también el ensayo sobre la producción material, reconsideración crítica de los fundamentos de la perspectiva materialista de la historia,
aparecida en el libro colectivo 5 ensayos críticos de economía e historia del año 2022. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Un poquito más cerca, ok. Bueno, muchas gracias. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Pues fue para mí una sorpresa y un gusto desde el principio pues, poder participar en la presentación de una obra del maestro Jorge Veraza, que pues, aunque no fue directamente mi maestro, pues sí fue mi maestro, digamos, a partir de la lectura de sus libros y asistencia a muchas de sus conferencias a lo largo de todos mis años de formación, tanto como economista como filósofo. Entonces pues para mí ha sido una presencia constante, digamos, pues muy importante, ¿no?, en mi formación y en el proceso de conocimiento, evidentemente, de uno de los ejes torales, ¿no?, de lo que ha sido mi formación como teórica, ¿no?, tanto como economista como filósofo, que es el pensamiento de Karl Marx, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un gusto que se me invite a mí a presentar el libro de mi maestro y la posibilidad de pues establecer algunos puntos de comprensión y de, ¿cómo podríamos decirlo?, de conversación, incluso de debate en el buen sentido del término, ¿no?, a partir de la lectura pues, de este libro que venimos a presentar, que es el de Karl Marx, La inteligencia artificial y el gobierno despótico de la producción, que yo debo decir que pues es un libro, o sea, digamos, bueno, Jorge Veraza tiene una bibliografía ya muy grande, muy amplia, un legado, digamos, de obras pues impresionante, pero digamos, este es un libro yo creo que muy importante, ¿no?, especialmente en su carrera y en su pensamiento. ¿Por qué? Porque se trata en realidad de tratar de construir una concepción global de lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo, de, digamos, las tendencias económicas, políticas e ideológicas, ¿no? Es decir, una lectura total, por decirlo así, de la época y las posibilidades de su transformación ante las modificaciones que hay en el sistema de dominación contemporáneo. Entonces, pues nos enfrentamos pues nada más y nada menos que a una lectura totalizante y totalizadora, más bien, que trata de pensar, digamos, las distintas dimensiones y los distintos niveles a partir de un eje específico, que es el de lo que él llama inteligencia artificial. Ahorita, digamos, especificaremos un poquito más a qué se refiere, y la lectura, digamos, vigente desde el punto de vista que está argumentando el autor, de la crítica de la economía política y del pensamiento de Karl Marx, ¿no?, a 200 años de distancia, como él mismo lo señala desde el subtítulo, ¿no?, del libro. Entonces, pues se trata de una obra compleja, ¿no? Se trata de una obra compleja, tenemos aquí el tiempo un poco acotado, entonces yo me voy a centrar sobre todo pues, en la parte teórica fundamental del libro, que es la primera parte, el primer capítulo, donde, digamos, expone el argumento económico decisivo, y a partir de ahí trataré yo de plantear algunas preguntas, algunas cuestiones que quizás motiven alguna reflexión, igual breve por el tiempo, pues, pero que pueda tocar puntos esenciales. Es una especie de provocación en el buen sentido, espero que así se entienda, en el buen sentido de, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo pensar estos temas o cómo reflexionar sobre un poquito más? Digo, escribió todo este libro, ya he reflexionado bastante, pero se puede seguir reflexionando aún muchísimo más sobre estos temas tan interesantes e importantes. Bueno, pues entonces preparé un texto, lo tuve que dividir en algunos puntos, hago una introducción y luego voy a los puntos y pues paso a ello, ¿no? Bueno, el tema de la inteligencia artificial, IA, el mundo virtual digital y su impacto en la sociedad, la política y la economía contemporánea es sin duda uno de los aspectos centrales en el proceso de comprensión de nuestra realidad y las posibilidades de su transformación. No hay reflexión posible en la actualidad que, en su intento por entender lo que sucede en las diversas dimensiones que conforman nuestro mundo, no esté atravesado, por lo menos en algún nivel, por las alteraciones que ha implicado introducir las tecnologías digitales en el quehacer cotidiano. Esas alteraciones son múltiples y afectan de manera decisiva nuestra forma de producir y comprender la realidad.
pero también de explicarla en un sentido lógico, racional y crítico. En cierta medida, estamos atrapados en un torbellino digitalizado con el que convivimos diariamente, al que aceptamos acríticamente, al que incluso disfrutamos a profundidad a través de sus diversos dispositivos, pero del que en términos reales no podemos dar cuenta, no sabemos qué significa ni qué conexión tiene con la totalidad de sucesos que acosan nuestra experiencia y dan forma a nuestra época, lo que llamamos nuestra época. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, el reciente confinamiento mundial provocado por la pandemia de COVID-19 con el desarrollo de tecnologías digitales de comunicación? ¿Qué vínculo existe entre el surgimiento de gobiernos populistas de extrema derecha con la producción de robots, la automatización de la producción o el uso de dispositivos de inteligencia artificial? Lo primero que habría que decir de un libro como el que hoy presentamos, de Jorge Veraza, Karl Marx, la inteligencia artificial y el gobierno despótico de la producción, es que es un primer intento totalizador por pensar la cuestión de la inteligencia artificial y el mundo virtual digital desde una perspectiva que conecte las distintas dimensiones de control económico, político e ideológico en el mundo contemporáneo, sin perder el núcleo de la crítica a la dominación capitalista y a cualquier sistema de opresión. De allí su alianza con el pensamiento de Karl Marx y la crítica de la economía política, al que en cualquier otro contexto podría parecer forzado conectar con el tema de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que a Marx no le tocó históricamente constatar la aparición y la implementación de este tipo de tecnologías, o bien solo las conoció en una forma proyectiva y muy primitiva. ¿Cómo logra desarrollar esta propuesta compleja y ambiciosa el libro de Veraza? Por la limitación del tiempo de presentación, tendré que resumir este intento crítico, totalizador y omniabarcante en 10 puntos específicos. Voy diciendo los puntos, ¿no?, para que queden claros. 1. El libro de Veraza se divide en 3 grandes capítulos. Cada uno de ellos da cuenta de una dimensión distinta del impacto de la IA en el mundo contemporáneo. Si bien cada uno intenta explorar de manera global los temas que abarcan los otros dos. El primero de ellos, titulado Karl Marx y la IA, da cuenta de la dimensión económica del dominio capitalista contemporáneo, fundamentando la comprensión crítica de la inteligencia artificial en el horizonte abierto por la crítica de la economía política y la intervención definitiva de Marx. El segundo, por su lado, titulado La democracia proletaria bien entendida hoy y el fetichismo de la inteligencia artificial, explora el tema del dominio ideológico, político y cultural, así como las alternativas políticos revolucionarias a construir frente a este complejo entramado fetichista. Finalmente, el tercero, titulado Gobierno despótico de la producción, inteligencia artificial y gobierno mundial, ofrece claves decisivas para entender el sentido proyectivo del dominio político nacional y mundial en el mundo, en la época contemporánea, desde el impacto provocado por la implementación de la IA en la economía y en la vida cotidiana de las personas. De estos 3 capítulos, el primero es el decisivo, porque nos ofrece los puntos críticos fundamentales para entender el sentido específico del dominio contemporáneo. A él se ceñirá por falta de tiempo la presente exposición. Y pues es una lástima, porque realmente los otros 2 capítulos, digamos, los que se dedican al estudio del nuevo fetichismo introducido por la IA, ¿no?, y que son el fundamento, digamos, ideológico de la época contemporánea, del dominio ideológico, y por otro lado, las tendencias de gobierno y de dominio despótico al que se aproxima, digamos, o al que tendería en cierta medida las tendencias introducidas por la IA y el impacto que ha tenido en el mundo económico, pues son decisivos para... Hay 15 personas, 20 personas que quieren pasar. ¿Podemos pasar? ¿O pueden abrir la puerta para que escuchen? Dicen que sí. Parece que es por órdenes de protección civil que no pueden pasar porque les pasa algo en un siniestro. Les pasa algo en un siniestro y... Pero por orden del taxi nosotros no podemos. Ajá, sí, o sea, es como sobre de nosotros. No decidimos. ¿Por qué no abren la puerta? Sí, que se abre la puerta por lo menos para Eso. escuchar. No podemos. Por internet. Incluso es mejor así, salimos más rápido si hay temblor, ¿no? Sí, a veces. Aquí está seguridad civil, si quieres le decimos. Sí, dígame a seguridad civil. César, ¿me puedes explicar?
aquí entre todos? Claro, Claro, sí, sí, sí. Por favor, para que les pueda abrir la puerta. ¿cómo no? ¿Cómo no? Si ahorita pueden, ahorita a mano, por favor. Aunque sea para que está claro. En caso de una situación de emergencia o cualquier percance que se llega a tener, es bajo su propia responsabilidad. Claro. Y eso incluye una emergencia médica o de cualquier índole. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Por favor, en escrito. A puño y letra, por favor. Nada, chicos. ¿Cómo? Aclarar también que se hace responsable de cualquier situación de emergencia. No han subido nunca al metro. Nunca han subido al metro. A los camiones. Muchas gracias. Gracias. Entren santos peregrinos. Muchas gracias. Va, Señor. Repito, Vamos a se acerque tantito al micrófono. sí, por ¿Así? ¿Así se oye mejor? sí, Ok. O si mejor lo agarro directamente. Bueno, voy a repetir. Son 10 puntos los que estoy presentando. Repito el primer punto para que los que no lo hayan podido oír. 1. El libro de Brazza se divide en 3 grandes capítulos. Cada uno de ellos da cuenta de una dimensión distinta del impacto de la IA en el mundo contemporáneo. Si bien cada uno intenta explorar de manera global los temas que abarcan los otros dos. El primero de ellos, titulado Karl Marx y la IA, da cuenta de la dimensión económica del dominio capitalista contemporáneo, fundamentando la comprensión crítica de la inteligencia artificial en el horizonte abierto por la crítica de la economía política y la intervención definitiva de Marx. El segundo, por su lado, titulado La democracia proletaria, bien entendida hoy, y el fetichismo de la inteligencia artificial, explora el tema del dominio ideológico, político y cultural, así como las alternativas político-revolucionarias a construir frente a este complejo entramado fetichista. Finalmente, el tercero, titulado Gobierno despótico de la producción, inteligencia artificial y gobierno mundial, ofrece las claves decisivas para entender el sentido proyectivo del dominio político nacional y mundial en la época contemporánea, desde el impacto provocado por la implementación de la IA en la economía y en la vida cotidiana de las personas. De estos 3 capítulos, el primero es el decisivo, porque nos ofrece los puntos críticos fundamentales para entender el sentido específico del dominio contemporáneo. A él se ceñirá, por falta de tiempo, la presente exposición. Y bueno, decía que era una lástima que no pudiera explorar aún más los otros 2 capítulos, porque se tratan temas fundamentales,
uno en el segundo del dominio ideológico y las posibilidades políticas de su, digamos, subversión, y por otro lado la formación, las tendencias de formación políticas despóticas a nivel mundial pues en el mundo contemporáneo, ¿no? Pero bueno, este argumento, como se les dará, o sea, en realidad necesitaría pues como el doble o el triple tiempo para poder conjuntar un poco las ideas, digamos, con orden y con respeto a todo lo que ha construido el maestro en el libro, pero pues así, ni modo, por el tiempo tenemos que seguir, ¿no? Bueno, la interrupción aún más, ¿no? Bueno, 2. Antes de exponer sucintamente los puntos centrales de la contribución teórica de Veraza a la comprensión del dominio capitalista contemporáneo, desde la perspectiva de la implementación de la IA en el ámbito económico, cabe señalar lo que él mismo entiende por inteligencia artificial. A contracorriente de lo que el sentido común denomina IA, esto es la capacidad de ciertos dispositivos y máquinas de imitar la inteligencia y la conducta humana para resolver problemas o realizar tareas específicas a partir de la combinación de determinados algoritmos y el empleo de sistemas digitales, cuya expresión más notoria y mediática en el mundo, en el ámbito público, se dio el año pasado con la aparición de la aplicación ChatGPT. Veraza extiende el uso del concepto IA a los diversos sistemas informáticos que funcionan de manera automatizada, almacenando y procesando información gracias a la composición interrelacionada de sistemas hardware y software. En este sentido, su concepción de inteligencia artificial se extiende a toda con la computación, de tal forma que puede remontar su origen hasta 1833, año en el que Charles Babbage intentó construir por primera vez una máquina programable capaz de realizar cualquier tipo de cálculo, intento que por cierto Karl Marx conoció, y bueno, está señalado en el libro. Como se verá en los siguientes puntos, la clave de esta concepción extendida de la IA es el tema de la automatización tecnológica que ella implica y que sin embargo dentro del sistema capitalista no puede nunca realizarse o desplegarse a plenitud. 3. Hecha esta aclaración, podemos resumir brevemente la idea central que recorre el libro y fundamenta cada una de sus partes. El planteamiento es el siguiente: el capitalismo contemporáneo atraviesa por una fase que la distingue radicalmente de las anteriores, justo porque el empleo de la IA en ciertas ramas de la economía ha alterado profundamente la relación entre los distintos tipos de capitales que conforman el sistema, provocando a la vez un potenciamiento de la subordinación y la explotación obrera por el capital en su conjunto y un reforzamiento de la conciencia fetichizada, y abriendo simultáneamente la opción para la transformación del orden político democrático burgués en un gobierno despótico de la producción. Se trata entonces nada más y nada menos que del anuncio de una nueva etapa del sistema moderno de dominación que desde la lectura totalizadora de Veraza implica una afectación profunda en cada una de las dimensiones en las que el capital ejerce su control sobre la sociedad. 4. Lo primero que llama la atención de esta propuesta de lectura global de nuestra época, que empezaremos a desglosar a partir de este punto, es que el anuncio del cambio de época y de alteración profunda del funcionamiento clásico del sistema capitalista, tal como lo describió Marx en su crítica de la economía política, proviene del más importante crítico, me refiero aquí a Jorge Veraza, de las teorías del imperialismo, que como bien se sabe también advirtieron en su momento de un cambio de época que alteraba de raíz la lógica del sistema capitalista, la cual en boca de uno de sus máximos representantes se concebía como la fase superior del sistema, a tal punto que se abrían de par en par las puertas de su superación revolucionaria. La posibilidad, la tendencia a la monopolización del sistema capitalista, decían de diversas maneras y con diversos acentos teóricos los representantes de las teorías del imperialismo, así como la preeminencia del capital financiero, específicamente bancario, sobre el capital industrial, había llevado a un desplazamiento del principio económico del valor trabajo y desde ahí del plusvalor, tal como lo había pensado Marx, imponiendo al monopolio como un nuevo sujeto que era capaz de definir los valores, precios y ganancias en la economía, así como lograr una planeación más coordinada del sistema y su desarrollo. Esta concepción fue sustentada, como se ha comentado, de diversas maneras y con varias distinciones, tanto por pensadores reformistas como por pensadores revolucionarios, pero todos ellos coincidiendo en un cambio radical de época que alteraba definitivamente el funcionamiento del capitalismo tal como lo había pensado Marx desde la crítica de la economía política.
5. Jorge Veraza, por su lado, no pretende de ninguna manera romper con el pensamiento de Marx. Al contrario, subraya con su perspectiva, la alianza con su perspectiva crítica, materialista, dialéctica y revolucionaria para pensar el cambio histórico que expone. Pero se trata sin duda de un cambio radical. ¿En qué consiste? La cuestión es que el desarrollo de la IA, como en el sentido pues, señalado más arriba, apunta a una automatización completa de la economía capitalista en todas sus dimensiones, cosa que el capitalismo, tal como lo concibió y lo explicó Karl Marx, no puede permitirse de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el capitalismo vive de la explotación de plusvalor a la clase obrera en su conjunto, y si la producción se automatiza completamente, desplazando la totalidad de obreros industriales por un sistema generalizado de máquinas, se acabaría la explotación de plusvalor. Por ello, como lo explica el propio Marx en los Grundrisse y en el Capital, aunque esta idea ya estaba contenida en el Manifiesto Comunista, si bien el capitalismo vive de desarrollar constantemente las fuerzas productivas para aumentar la explotación de plusvalor extraordinario y generar ganancias exponenciales en el mercado, él mismo tiene que limitar o detener ese desarrollo o desplazarlo a otras áreas para impedir la caída en la tasa de ganancia provocada por el aumento de la composición orgánica del capital, o sea, tal como lo expone Marx en el tercer tomo del Capital. Por supuesto que para la humanidad en su conjunto sería benéfico contar con una economía productiva e industrial totalmente automatizada, porque ello implicaría la anulación del tiempo de trabajo necesario que los proletarios, la mayoría absoluta de la humanidad, tienen que desplegar con el fin de generar los bienes indispensables para su reproducción. Al contrario, esa posibilidad sería catastrófica para el capital, marcaría su fin. 6. Así pues, la tendencia a la automatización que implica el uso de las tecnologías vinculadas con la IA no se ha podido dar plenamente en el ámbito productivo. Por supuesto que se ha dado en un cierto nivel, pero no como se podría esperar si todos los desarrollos técnicos fueran dirigidos a automatizar las fábricas y los ámbitos laborales e industriales en la economía en su conjunto. Esto no es solo una aserción atrevida de Veraza, sino que lo comprueban algunos estudios sobre la automatización, como el que realiza, entre tantos, Aaron Ben-Anath en su libro La automatización y el futuro del trabajo, en el cual explica que el crecimiento contemporáneo de las tasas de productividad manufacturera, así como la disminución de la relación entre capital variable y capital constante, no es un resultado del proceso de automatización de las fábricas, sino en realidad expresión de tasas cada vez menores en la producción mundial, o sea, una caída en la producción mundial y en su crecimiento. Como sea, la cuestión es que la revolución tecnológica que implica la IA se ha implementado fundamentalmente fuera del ámbito de la producción, en zonas donde no se genera valor y por lo tanto no se puede explotar plusvalor, fundamentalmente en zonas de circulación, la distribución, la comunicación, el consumo y sobre todo de la vida cotidiana en general. El caso más llamativo en este último ámbito, en el de la vida cotidiana, es por supuesto el computador conectado a la red virtual digital de Internet. 6. Lo interesante de la red descentralizada de comunicación Internet es que produce un espacio, el llamado ciberespacio, en el que no solo se da un proceso de acumulación, intercambio y desarrollo de información, sino que siguiendo las premisas del padre de la cibernética, Norbert Wiener, hay una verdadera retroalimentación automatizada de la información y el conocimiento que lleva a su perfeccionamiento constante. Esta retroalimentación tiene un fundamento colectivo, general y compartido por todos los que se conectan a esa red y la transforman en su práctica cotidiana, en coordinación espontánea con los propios dispositivos y programas. Lo mismo pasa en gran medida con los programas de computación y un sinfín de mejoras y alteraciones técnicas en el ámbito de la electroinformática. Es, como lo explicó Marx en los Grundrisse y lo subraya Veraza repetidamente en el libro, un verdadero general intellect, una inteligencia general que produce la humanidad en su conjunto, gratuita y espontáneamente, en coordinación con las máquinas automatizadas, pero que solo unos cuantos se apropian y monopolizan. Esta privatización del general intellect por unas cuantas empresas provoca una alteración fundamental en el funcionamiento de la economía capitalista, que es sobre lo que Veraza nos llama la atención. 7. Al privatizar y monopolizar lo que nos pertenece a todos por derecho, o sea, el general intellect, los emporios empresariales que lo hacen, empresas como Microsoft, Google, Amazon, Uber, OpenAI, etc., generan una alteración radical en la economía, en gran medida porque esas empresas se han convertido en las más exitosas en términos de extracción de ganancias extraordinarias,
como resultado de su control de un tipo de tecnología que todos emplean, incluyendo a las empresas productivas del sector industrial. Ciertamente, dice Veraza, estudiando el caso particular de Cambridge Analytica, esas empresas cuentan con un área de diseño software que cuenta con mano de obra altamente calificada a la que se le explota una elevada tasa de plusvalor, y otra área prácticamente automatizada de producción o generación de programas que contiene una minúscula proporción de plusvalor o simplemente no contiene nada por el grado de automatización. Pero su actividad principal es ofrecer un producto que ha sido generado por todos, por el sistema mismo de computadoras interconectadas y de conocimiento compartido, y por el sistema informático automatizado que no contiene nada de plusvalor y que por lo mismo hace de ellas en esencia, y esto es, digamos, la tesis pues más sorprendente y fuerte, empresas no capitalistas. Esas empresas no capitalistas venden sus mercancías ficticias o nuevos fetiches, y creo que hace un estudio de verdad muy interesante en el segundo capítulo sobre 8 distintas mercancías, digamos, no fetiches, nuevas mercancías que, bueno, no puedo aquí resumir por el tiempo, pero es muy interesante, ¿no? Bueno, estas empresas no capitales venden sus mercancías no ficticias, no fetiches, a otras empresas que las emplean en el proceso productivo, esquilmándoles una gran proporción de su plusvalor solo por el hecho de monopolizar ese producto que no produjeron y que robaron del propio General Intellect automatizado de la sociedad. Al hacer esto, al robarles sin derecho a las empresas realmente capitalistas gran parte del plusvalor que extraen a la clase obrera bajo su control, estas responden en compensación incrementando las tasas de explotación al proletariado e incluso cayendo en la sobreexplotación como mecanismo para contrarrestar la esquilma de las empresas no capitalistas a sus propias arcas. Algo que hace, o sea, algo que Marx también platica como para contrarrestar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Uno de los mecanismos también es la sobreexplotación, ¿no? de la clase obrera. Esta es la esencia del argumento de Veraza. 8. Uno podría esperar, y aquí viene pues la provocación en el buen sentido, espero, dice, uno podría esperar del argumento aquí resumido que su autor condujera la descripción de este fenómeno a la teoría de la llamada renta tecnológica. Esto es, a la teoría que consiste en señalar que las empresas de la IA se comportan como los actuales señores de la tierra, los cuales monopolizan sin un derecho real, en última instancia, cierto espacio del mundo para exigir por su uso un determinado pago. De manera análoga se pensaría, y así lo ha propuesto a veces, por ejemplo, en el caso de Armando Bartra, con la noción de renta de la vida, en referencia a la monopolización del conocimiento genético. Se pensaría que estas empresas que Veraza denomina no capitalistas monopolizan ilegítimamente un conocimiento y una tecnología común basada en el General Intellect y que por ello mismo, sin derecho real en última instancia, cobran una determinada renta. Pero Veraza no hace esto. De hecho, solo trata el tema de la llamada renta tecnológica en una página casi al final del libro, en la 273, el libro 289. Tiene 289 páginas. Y de muy de pasada, negando que se pueda hablar de una renta tecnológica en el capitalismo y que ello es simplemente irracional. Ahora, una de las preguntas que me surgen es, ¿pero no es irracional de suyo la llamada renta de la tierra? Sobre la que Marx teorizó profundamente en el tomo 3 de Capital. Que el capitalismo funcione transfiguradamente haciendo de lo irracional un simulacro real, no significa que no se pueda teorizar sobre ello dentro de los propios límites de la sociedad capitalista. 9. En fin, si lo que propone Jorge Veraza es correcto, esto es, que en el mundo contemporáneo las empresas capitalistas productoras de plusvalor están sometidas al dominio de empresas no capitalistas monopólicas que viven de esquilmar grandes tajadas de plusvalor a las que sí son capitalistas, entonces habría que decir sin tapujos que nos encontramos ante un cambio radical en el sistema capitalista y en su teorización, incluso más allá de Marx, porque si lo dominante en esta economía es lo no capitalista, entonces por simple lógica allí no funcionan de ninguna manera las leyes que Marx expuso en el Capital para el capitalismo, o sea en el momento no capitalista. Aunque la perspectiva materialista de la historia, esto es la teoría de la tendencia contradictoria a la automatización del trabajo y a la anulación del tiempo de trabajo necesario, pueda seguir siendo el referente general, porque siempre lo señala Veraza, eso sí, desde el que se pueda pensar el cambio histórico que estamos viviendo. 10, y con esto concluyo. Creo que lo dicho nos pone ante una encrucijada teórica de gran envergadura que debemos pensar en su radicalidad.
Y este es el gran valor de la contribución teórica de Veraza en este libro. Y aquí, bueno, sería la siguiente provocación teórica o intento, pues, de charlar sobre el tema. O logramos repensar el fenómeno planteado desde una reformulación o extensión de la teoría marxiana de la renta propuesta en el Capital, o nos veremos forzados a desarrollar una nueva teoría económica y crítica de la dominación contemporánea que explique el fenómeno contradictorio, la convivencia subordinada del capitalismo al no capitalismo, de alguna manera. Esta última vía es la que sigue, por ejemplo, Yanis Varoufakis en su libro Tecnofeudalismo, en el que sostiene que el capitalismo como sistema dominante ha sido sustituido por una nueva forma basada en el cobro de rentas tecnológicas y por la apropiación de un capital de la nube del que todos nos hemos vuelto siervos, como en la época de la Edad Media. La otra posibilidad es continuar la labor de Marx en la sección sexta sobre la renta a la tierra del capital y escribir una nueva sección séptima con la finalidad de pensar la especificidad de la renta tecnológica y compatibilizarla con la teoría desarrollada desde la crítica de la economía política. Cualquiera de estas dos alternativas implica una gran capacidad teórica y un fino arsenal conceptual para explorar las necesidades teóricas de la época desde un horizonte crítico. Creo sinceramente que Jorge Veraza cumple plenamente con esos dos requisitos y podría arriesgarse a una empresa semejante desde los planteamientos introducidos por esta importante obra. Muchas gracias. Pues gracias al comentario de Carlos Herrera de la Fuente, pues paso mejor rápidamente el micrófono a Jorge Veraza. Pues mucho gusto de estar con ustedes el día de hoy presentando este libro sobre Karl Marx y la inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que pues, el libro presenta algunas cuestiones complejas y Carlos Herrera pues las ha planteado, ha leído muy acuciosamente, ha sido muy puntual en observar cada cambio conceptual, cada enlace argumental, pero pues presionado por el tiempo nos ha leído demasiado rápidamente su texto. Entonces yo siento que mucho de lo que nos dijo no se entendió, porque para entenderlo habría que conocer bien el Capital de Marx. Él fue muy riguroso siguiendo el argumento de la crítica de la economía política. Entonces a mí me gustaría, antes de intervenir, yo estoy tratando de introducir, que ustedes plantearan algunas preguntas o algo que quieran discutir, y entonces de lo que alcanzaron a entender o cosas que no se entendieron de lo que plantea Carlos acerca de mi libro, y entonces por ahí podríamos establecer cierta comunicación. Así que cualquier inquietud o pregunta. El concepto de fetichismo tecnológico, ¿no? ¿A qué se refiere? Ajá, fetichismo tecnológico. Bueno, el fetichismo de la tecnología, ¿no? Supone que esta es creadora, es decir, que tiene ciertas capacidades como de Dios, ciertas capacidades mágicas, es decir, como si de la nada saliera algo, en ese sentido creadora, no simplemente productora o productiva, ¿no? Luego, este fetichismo de la tecnología implica que podemos atribuirle ciertas capacidades que en realidad no tiene, por ejemplo, inteligencia. Y se dice inteligencia, pero artificial. Bueno, ya dijiste inteligencia, ¿no? Entonces, incluso con la moderación de artificial, pues sigue siendo inteligencia. Tú ya dijiste inteligencia, entonces ya la
asimilaste con los seres humanos. Asimilaste, identificaste sujeto con objeto. Te has equivocado. Fetichizas algo. Fetiche es una palabra de origen portugués. Como los portugueses andaban circunnavegando el mundo, pues llegaron a África y conocieron a los, digamos, chamanes o grupos africanos que traían una serie de ellos les llamaron fetiches, porque viene de hacer, te hacen algo, ¿no? Unas ciertas cuentas o unos ciertos semillas colgadas o unas ciertas figuras tienen capacidad de hacerte algo, de hacer, del español antiguo, hacer, facer, fet, fetiche, ¿no? Te hacen un hecho, un fecho. Entonces de ahí viene la palabra fetichismo, que hacen cosas, ¿no? Aunque son objetos pasivos, aparentemente producen cosas, te generan algo. Entonces aquí tenemos a un objeto que aparece como con capacidad de hacer cosas que no hacen los objetos, sino los sujetos. Hay una inversión sujeto-objeto, una confusión. Bueno, entonces este fetichismo de la tecnología forma parte de lo que Marx denomina fetichismo del capital. El tomo 1 del Capital comienza por el capítulo primero y ahí aparece el fetichismo de la mercancía. Las mercancías, dicen, son unidad contradictoria de valor y valor de uso. Pero en el fetichismo se combinan, se confunde la dimensión de valor con la de valor de uso y tiene como resultado que confundimos las relaciones entre personas con relaciones entre cosas. El fetichismo del dinero es una modificación, un desarrollo del fetichismo de la mercancía. También es un objeto, una cosa, como la mercancía dinero, como la mercancía en general, la mercancía dinero. Pero ocurre que, como proviene del oro, ¿ah?, uno proyecta en las características físicas del oro las cualidades creativas que puede comprarlo todo. Así que resuelve muchas cuestiones de la vida diaria. Él las resuelve. No eres tú quien las resuelve, no eres tú quien ha trabajado, sino al tener dinero, todo eso se puede resolver. ¿Ah? No tienes piernas, dice Goethe, y sin embargo, con dinero puedes tener un carruaje en la época de Goethe o un automóvil, y entonces sustituyes con el dinero tus carencias. No tienes capacidad amatoria, pero con dinero tú puedes cambiar esto y así seguido. Transforma por sí mismo, ¿no?, las relaciones entre personas. Para decirlo rápidamente, ¿no? Bueno, más complicada es el fetichismo del capital, porque el capital se utiliza para explotar personas, no nada más para intercambiar mercancías como la mercancía o el dinero. Nos confunde en las relaciones que mantenemos en el intercambio, sino que como el capital se introduce en la producción, pareciera ser
no que el obrero produce la riqueza, que los obreros producen la riqueza, sino la máquina que es dueña, el capitalista, que el capital es el que da trabajo, así se dice, ¿no? Da trabajo, te hace un favor, pero si me explota, no, yo te doy trabajo. Todo aparece invertido, y aparece invertido el hecho de que quien produce la riqueza son los obreros, pero el capitalista dice, no son ustedes, esa máquina, mira qué nueva está, mira qué moderna es, mira qué perfecta es. Entonces, la capacidad productiva y creadora de los sujetos humanos pasa a atribuírsela a la máquina. Ya no simplemente son las relaciones entre cosas confundidas con relaciones entre personas, sino la capacidad creadora del sujeto se le atribuye al objeto máquina y al objeto capital. ¿Sí? Ese es el... Y entonces este problema que Marx trata con mucha acuciosidad en sus 3 tomos del Capital, en el caso de la inteligencia artificial llega a su culminación, porque aparenta no solamente que produce la riqueza, no los obreros, especialmente el valor. 5 minutos, gracias. Bueno, aquí el tiempo se hace chiquito, muy bien. A ver, más o menos quedó claro, ¿no? Sí, sí, adelante. Maestro, la IA es una herramienta que van a utilizar empresas o gobiernos para fines muy malvados, o científicos para fines excelentemente bien aplicados, por decirlo así, en medicina. Bueno, ese es más o menos el panorama generalizado que yo tengo. Una paradoja, ¿verdad? Sí. O para bien o para mal. Sí. México, ¿a qué nivel se encuentra la IA? No, se encuentra poco desarrollada en México. Pues tenemos celulares, hay una serie de cámaras que nos andan viendo y algunas empresas la utilizan con cierta intensidad, pero pues de ninguna manera al tamaño en que la puedes encontrar en Ámsterdam, o la puedes encontrar en Berlín, o la puedes encontrar en Estados Unidos. Todas las... O sea, el nivel de penetración de la inteligencia artificial en nuestro país es bastante menor. Si nada más la pregunta es cuantitativa, ahí podríamos dejar. Sí. ¿Sí? ¿Cómo surge la idea de vincular las ideas de Marx con la inteligencia artificial? ¿Cómo es que surge su interés? Sí, es una muy buena pregunta. Es que ocurre que actualmente hay muchos libros sobre inteligencia artificial y ninguno se plantea la relación de la inteligencia artificial con el desarrollo capitalista. Simplemente nos hablan o en términos tecnológicos o en términos de ganancias que se obtienen o de nuevos dispositivos posibles, pero ¿y el desarrollo de la sociedad? ¿Cómo va a ser? O nos presentan algunas visualizaciones de despidos de obreros o perspectivas de despidos masivos de obreros, o otras en donde nos espantan con que nos van a controlar cada uno de nuestros movimientos, actitudes y gustos incluso a través de la inteligencia artificial. ¿Ah? Entonces, pues son planteamientos puntuales, ¿no? Hablan la inteligencia artificial y el despotismo, ¿no? El control social, la inteligencia artificial y los beneficios para nuestra vida cotidiana, ¿no? La inteligencia artificial y así. Son factores puntuales, pero no hay
estudios que conecten cada uno de estos puntos entre sí y en el tiempo, hacia dónde va y por qué. La teoría económica carece de una teoría del desarrollo, y cuando la tiene, carece de una ley de desarrollo. Plantean reglas de intercambio, pero no una ley de desarrollo histórico de la sociedad burguesa. Bueno, quien logró establecer la ley de desarrollo del capitalismo fue Carlos Marx. En el tomo 3 del Capital nos presenta la ley de la tendencia a la cuota de ganancia a caer, y según esta ley va llevándose a cabo la economía, pero también la política, y todas las formas de cultura van relacionadas con este fenómeno. Entonces, bueno, pues valdría la pena establecer la conexión de esta gran novedad tecnológica y social, económica, con una ley de desarrollo tan potente. Plantear también las leyes de desarrollo de la inteligencia artificial dentro del capitalismo. Por ejemplo, que se desarrolla grandemente la inteligencia artificial en múltiples países. En México está pues en un nivel medio de penetración, pero fundamentalmente la inteligencia artificial, que podría aliviarnos del trabajo, casi no se utiliza en la fábrica, sino que se utiliza en los celulares para el control del tráfico. Bueno, sí, entonces por eso es tan importante conectar a Marx con la inteligencia artificial, porque si no, carecemos de una teoría del desarrollo histórico de la sociedad para comprender a la inteligencia artificial, y eso es lo que hace el libro.